a todos e a todas. Gracias pola boa asistencia, pola vosa asistencia a unha tertulia máis do Instituto de Estudos Miñoranos. Nesta ocasión tócanos o tema xurídico. Sabedes que tentamos na nosa programación tocar un pouquiño de todo, de temas candentes, de temas interesantes. E temos hoxe, me parece que un faladoiro moi interesante. O presentador é Xaime Luxilde, compañeiro do Instituto de Estudos Miñoranos, abogado e profesor de práctica xurídica, que vos vai a presentar a nosa convidada desta noite. Deixemos con eles. E simplemente, isto é o anuncio por palabras de sempre, lembrarvos que a próxima tertulia será o 1 de febreiro. Nesta ocasión tocará o tema a Miguel Anxo Prado, debuxante de cómics, e será presentado por o noso compañeiro Alfredo López Tokio, tamén dibuxante e biólogo do CENMA. Deixemos os convidados. Boa tarde e noite a todos e a todas. Esta sesión de hoxe basicamente dous suxeitos activos e un obxecto apasionante, apasionante desde moitos puntos de vista. Un deles o Instituto de Estudos Miñoranos, que con moi bo criterio, facendo caso o obriso aos aboiros de fin de mundo, atreveros a programar para o día 11 de xaneiro a estas horas un acto como este, do que nos alegramos de que se xente objetivo. Esperemos que, eu penso que sí, é dicir, o acto de hoxe no que participamos todos este e vai estar a altura das circunstancias. Ese é o primeiro suxeito activo, Instituto de Miñoranos. Sobre todo o Instituto, que, bueno, como outros moitos, con dificultades económicas e de outro orden, pero unha capacidade inventiva e de traballo capaz de superar e pasar por aí de determinadas situacións. O obxecto de hoxe é a mediación. Todos aqueles que pasamos por a facultade, pois cando estudamos as institucións, mediación, arbitraxe e conciliación, pasamos así moi rápido por arriba esas cousas, hasta que logo na práctica vamos vendo. Eu tenho 17 anos e medio vivindo dos conflitos dos demais, non dos meus, todos os demais. E, sí, é así. E entonces sucede que a veces a mediación é importante. Aquel dito de que máis vale un mal acordo que un bo pleito, que a mí non me gusta nada porque non me certo, pode haber bons acordos, pois colle corpo, colle a realidade. Hoxe en día, nun acontecer da vida, tal cual é a vida de parella e outras, chega un momento que nace, crece, se reproduce e morre, caput, se rompe. E nese momento acaban todos peleando por o televisor. Está clarísimo. Pois se pode chegar a outras situacións, pois pode ser interesante. Deixo a casuística despois para a persoa que ten esta cama. Pode ser IOI, porque no eido laboral a mediación tuvo e ten un certo éxito, e no eido civil pudo e ten un certo éxito. E en certos momentos, falamos das preferentes tamén, pudera ter técnicamente, non políticamente, un certo éxito tamén de haber vontade política de solucionar ese problema. Pois a mediación como instituto está aí e ten terribles consecuencias para as dúas partes e para os menores que poden estar inmersos en todo ello e na sociedade. Eso é de forma articulado e temos a persona idónea para facer. Outro suxeto activo, temos que dicir suxeto ou suxeta activa, o resto tal, me vais a perdoar a terminoloxía, todo mundo me conoce que eu son antifeminista, é mentira. Pero teño esa terminoloxía ainda metida como a 33ª costela. Entón non podo mudar non podo mudar esta terminoloxía. Entón, outro suxeto activo é a persoa que teño a miña dereita. Ten un currículo tan extenso que a tertulia de hoxe sería ler o currículo, cosa que non vou facer rapidamente. Entón, vou sintetizar. Unha persoa que con 21 anos chegou a magistrada suplente, que moi poucas persoas chegan a magistrados suplentes. Eu, por exemplo, non. Entón, chega a magistrados suplentes con 21 anos. É un mérito.
Hai que reconocerlo. Así como o presidente do goberno hai un, pois magistrado suplente con 20 humanos hai moi pocas personas. De acordo? Tuvo dos grandes maestros, un deles Luciano Varela, unha persona pois moi controvertida para algúns, pero moi interesante para outros, porque foi artífice do xurado popular, entre outras cousas, e todo estuvo un bom maestro. E Julio Picatoste Domillo, unha persona que pasou por centros escolares en Vigo e na audiencia de Pontevedra, en fin, excelentes maestros. Esta persona que teño a miña dereita, o nome o deixo para o final, están todos os alén diso, tuvo unha vida moi intensa na área docente. Ela foi profesora titular da Universidade de Vigo até o ano 2010. E non solamente como docente, pues, en certas materias, sino que ademais orgánicamente tuvo unha intensa vida orgánica nesa facultade. Eu podo dicir, na facultade de Vigo, ocupou distintos cargos de responsabilidade e de execución, cargos que dan lugar a equivocacións. Sin embargo, moi poucas opinións negativas escoitei delas, moi poucas. E como hai que escoitar as dúas partes, sempre me reservo a miña opinión ao respecto. Ao contrario, moi positivas, con respecto a ela, non? Moi positivas. Cargos que inducen a cometer errores. Sin embargo, non. Foi secretaria do seu departamento xurídico, foi infinidad de cargos. O sea que, orgánicamente, moi involucrada na vida universitaria. A partir do ano 2010, é catedrática de Dereito Procesual nesa Universidade de Vigo, por tanto, o aspecto orgánico pasa a ter un segundo plano e focalizado na docencia. Docencia de tercer grado, estamos falando de doutoramento, de máis alto, ten moitísimos traballos en materia de doutoramento e o motivo pola cal está aquí, entre outras cousas, é que un dos seus pilares de traballo profesional é precisamente a mediación e a intervención cos menores. A intervención cos menores é un aspecto terriblemente relevante porque parece que estamos deixando de tomar. Todos os que estamos aquí prácticamente leímos a altura do mes de setembro, outubro, se a memoria non me falla, no mes de setembro que se constituía en Vigo o que se iba a poner en marcha o servizo, o rango de servicio de mediación en Vigo mediante un convenio da Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia. O Colexio de Abogados non participou en ese tema por unha serie de motivos que non veñen aquí a conto neste caso, pero iniciaba ese trámite, de modo maneira, do mesmo xeito que no resto de España pues tamén había outros funcionamientos similares. Para mí o éxito, en principio, está garantido a ese nivel, está garantido pola cualidade humana e persoal. En ese servicio está esta persona, doña Esther González Piñado, hai outra catedrática de psicología, Francisca Fariña Rivero, que tamén está metida nese tema, ten todos os avales e clases do Consello Xeral do Poder Judicial, de feito estuvo en esa inauguración o representante de Galicia no Consello Xeral do Poder Judicial e, por parte da Xunta de Galicia, o Director Xeral de Justicia, que tamén estuvo en esa actuación. Desde ese punto de vista está garantido. Hai outro tema que é importante en toda a súa vida, vamos a ver aquí agora o experto conocimiento, que realmente podemos darlle aí unha palabra que todos temos aí, pero é unha palabra portuguesa que define a súa situación. Pode decir que Esther González Piñado está gamada da súa profesión, apaixoada. Gamada da súa profesionalidade, apaixoada da súa profesionalidade, porque o vive e todos os seus escritos e actuacións figura realmente como está, non en contra de todo. Entonces, sin máis, os deixo con ela e para dar unha visión moi clara do que é a mediación. Despois, ao acabar, temos un coloquio que creo que é o máis interesante para todos. Bueno, moitas gracias pola presentación. A verdade é que as expectativas que se dan estas palabras non sei se se van a corresponder con miña intervención. Gracias tamén ao Instituto por contar comigo, por permitirme estar hoxe aquí con todos vostedes, todos vos, sobre todo para falar dun tema que a mí parece tan importante e tan interesante como é a mediación, e que creo
que por el momento ainda é un tema bastante desconocido e que me parece importante facer a labor de que se coñeza axeitadamente por os cidadáns en xeral, que se coñeza que hai unha alternativa a xudicializar un conflicto e esa alternativa é chegar a un acordo a través da mediación. Bueno, sin máis, porque o tempo é pouco, vou a entrar xa no tema da mediación familiar. Para hablar de mediación y hablar de conflicto, ¿no? El conflicto es consustancial al ser humano, a la sociedad. Conflictos entre dos personas, conflictos intersubjetivos, que solo afectan a esas dos personas. Yo firmo un contrato de compraventa con una persona, esa persona deja de entregarme la que pago el precio, deja de entregarme la cosa o me la entrega defectuosamente. Conflicto interpersonal que solo afecta a ellas. Un conflicto social, cuando ese conflicto ya trasciende de las partes del conflicto, cuando se comete un delito, se comete un homicidio, eso afecta a toda la sociedad genera alarma en la sociedad y se crea un sentimiento de que se aparte esa persona de la sociedad, sobre todo para que no vuelva a delinquir. Pero en cualquier caso, el conflicto lo que produce es un quebrantamiento de la paz social, de esa paz que debe regir en la sociedad para que todo funcione adecuadamente. Por eso, a lo largo de la historia, se han buscado formas, métodos de solución de conflictos. El primero fue la autotutela. En la autotutela, en las partes del conflicto, una de ellas, la más fuerte, imponía la solución al más débil. Por supuesto, no se aplicaba ninguna idea de justicia, simplemente el más fuerte imponía la solución al más débil. Medio de solución de conflictos típico de las sociedades muy primitivas, sociedades tribales. Más adelante, como este método no era adecuado, repito, no se aplicaba ninguna idea de justicia para resolver el conflicto, por tanto, la paz social que continuaba quebrada, se llega a otro método, la autocomposición. Fíjense ahí en las representaciones gráficas. Ahí ves unas partes, autotela, A impone la solución a B, que está en una posición de inferioridad, de sometimiento, ¿no? En la autocomposición, las partes están al mismo nivel, porque se trata de llegar a un acuerdo. Cada parte cede lo que considera que es su derecho para llegar a un entendimiento que resuelva el conflicto. A veces se acude a un tercero, ese tercero que está en la misma posición que las partes, al mismo nivel. No impone la solución, sino que intenta que las partes se entiendan y lleguen a un acuerdo. La mediación, la conciliación, métodos autocompositivos, ¿no? Llegar a un acuerdo. Pero tampoco son métodos adecuados, porque no todo es mediable. No siempre se puede acudir a una mediación, a un acuerdo. Por tanto, se avanza un poco más y se llegan a los métodos heterocompositivos, en los que se acude a un tercero que está por encima de las partes. Ese tercero impone la solución del conflicto a las partes. Ese tercero, ¿quién es? Pues un árbitro, el arbitraje, como medio de solución de conflictos, o el proceso judicial como medio de solución de conflictos. El juez impone la solución de conflicto a las partes. En el arbitraje, las partes deciden acudir, por ese conflicto, deciden acudir a un árbitro, se someten a él, firman un convenio arbitral y deciden someterse a la decisión del árbitro, al laudo arbitral, que es la decisión del árbitro. Esa autoridad al árbitro le viene de ese sometimiento voluntario de las partes a su decisión. En el proceso judicial no es así, porque los jueces, y aquí acudimos a lo que dice la Constitución, su autoridad le viene de que nos dice nuestra Constitución, en el artículo 117, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por los juzgados y tribunales determinados por las leyes. De ahí le viene la autoridad al juez, ¿no? De la soberanía popular del pueblo. Los jueces y los tribunales, cuando resuelven un conflicto, utilizan un mecanismo. Ese mecanismo es el proceso. Y dictan sentencia con la que aplican el derecho al caso concreto. Son independientes, son imparciales, porque su única función es aplicar el derecho al caso concreto y nadie puede apartar de esa función. De ahí su independencia y su imparcialidad. De ahí también su autoridad, porque no están sometidos a ningún poder, a ninguna otra autoridad. Por este motivo, el proceso se ha considerado siempre como el método más perfecto de resolución de conflictos, ¿no? El medio más perfecto de resolución de conflictos, esa aplicación del derecho por parte de los jueces. Pero en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto cómo no siempre el proceso resuelve los conflictos. Hay determinados ámbitos en los que el proceso no es adecuado. ¿Por qué? Pensemos en reclamaciones de muy pequeña cantidad. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de consumo. Todos seguramente hemos tenido algún problema en algún momento con nuestra factura de telefonía móvil, por ejemplo.
o todos hemos tenido algún problema en algún supuesto en el que hacemos una transacción a través de internet bancaria, por ejemplo la transferencia, y nos cargan pues 3,5 euros de comisión por hacer esa transacción, que en principio habíamos negociado que no nos iban a cobrar ese tipo de operaciones. Esos son reclamaciones de consumo. ¿Qué pasa en estas reclamaciones? Pues la cuantía es muy pequeña, acudir al proceso es inadecuado absolutamente, porque el coste del proceso es elevadísimo. Además de eso, además de la diferencia entre el coste del proceso y el coste de la reclamación, además el pequeño consumidor se enfrenta a una gran empresa. Hay un enorme desequilibrio entre el pequeño consumidor y la empresa que tiene su servicio jurídico a su disposición para defenderlo en todo caso. Esto se agrava todavía más cuando en esta sociedad en la que vivimos, absolutamente globalizada, consumimos fuera de nuestro país. Entonces todavía es mucho más complicado porque la reclamación, el coste de la reclamación es elevadísimo. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones, ¿qué hacemos? Pues no reclamar. No reclamar porque el proceso no nos responde a nuestra reclamación. No solamente en estos casos el proceso es inadecuado, también en otros, en todos aquellos supuestos en que va a ser necesario mantener la relación entre las partes después de que se resuelva a través de sentencia ese asunto. Por ejemplo, en las relaciones vecinales, cuando tenemos problemas con un vecino, de la razón que sea, del tipo que sea, porque pone la música muy alta por la noche y no nos deja dormir, o porque, lo que sea, cualquier reclamación con nuestro vecino. Vamos al proceso, ganamos en el proceso, pero eso no resuelve el conflicto. El conflicto interpersonal sigue ahí, con lo que mañana tenemos otro problema distinto, porque le molesta a mi perro y me presenta una demanda judicial porque ha perdido, o cualquier otro motivo. El conflicto va a seguir existiendo después, porque el proceso no va a responder al conflicto interpersonal. Esto se ve mucho más claro en el ámbito familiar, porque en el ámbito familiar pensamos una ruptura de pareja, ya sea pareja matrimonial o no matrimonial. Pasar por el proceso, donde se van a enfrentar las posiciones de las dos partes, va a suponer en gran parte de las ocasiones que el conflicto interpersonal se agudice, en muchísimas ocasiones. ¿Y eso qué va a generar? Porque no olvidemos, sobre todo cuando hay hijos, que la relación va a continuar en un futuro, aunque solo sea en relación a los hijos. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues que va a haber problemas como el régimen de visitas, que seguramente se incumplirán. Va a haber problemas como el pago de alimentos. Va a haber problemas cuando hay un pago extraordinario, porque he tenido que llevar al niño al dentista y hay que pagar más de lo que se había negociado, etcétera, etcétera. ¿Esto qué va a suponer? Demandas sistemáticas porque un día el niño viene sin la ropa que le dejé, lo mandé a casa de su padre, pasó el fin de semana y viene sin la ropa que le envié en la mochila. O viene sucio, o resulta que lo he visto que ha ido al partido de fútbol a las 12 de la noche y estaba a las 12 de la noche con 4 años en el partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Una espiral de demandas judiciales e incluso demandas penales, en muchas ocasiones demandas penales. A todo esto añadimos que la justicia tiene una serie de problemas estructurales. Podemos hablar de la justicia española, pero podemos hablar de muchas otras. La justicia es lenta, nuestra justicia es cara. Todavía ahora más cara con esa ley de tasas judiciales que se ha aprobado y que supone que, por ejemplo, para hacer una reclamación de cantidad mayor de 6.000 euros hay que presentar una tasa, porque paga una tasa de 300 euros. O si queremos reclamar una quitada sentencia y presentar un recurso de apelación, hay que pagar una tasa de 800 euros, además del coste del abogado, del procurador, etc. Nuestra justicia es cara. Además, el ciudadano percibe la inseguridad jurídica que provoca que el resultado del proceso es en gran parte imprevisible. Esto muchas veces viene fomentado por el propio abogado, que le dice, mira, a ver si tenemos suerte y nos toca, en lugar del juzgado número 1, en el juzgado número 5, porque en el 5 este tipo de asuntos los suele tratar de esta forma, en cambio el del 1 no. A ver si tenemos suerte y nos cae en este. Muchas veces viene fomentado también por eso. Y además, en la situación en la que vivimos actualmente, con una gran crisis económica, las demandas, sobre todo de reclamación de cantidad, han aumentado mucho, los juegos están saturados, y eso muchas veces lo percibe el ciudadano como incluso trato inadecuado por parte del personal de los juzgados. También porque, digo, los juzgados en este momento están muy saturados. Bueno, todo esto, en su conjunto, ha llevado a que se busquen fórmulas distintas de resolución de conflictos, fórmulas distintas al juicio, fórmulas distintas al proceso judicial. Es lo que se llama los ADR en inglés o MASC, medios alternativos de solución de conflictos.
Y entre esos medios alternativos de solución de conflictos, alternativos al proceso, está la mediación. ¿Qué es la mediación? De forma muy genérica, la mediación es una forma de resolver conflictos en que las partes son las auténticas protagonistas de la solución de ese conflicto. Son las protagonistas de esa solución porque ellas intentarán llegar a un acuerdo con ayuda de un tercero, ayuda de un mediador. Mediador, lo veremos después, que no impone la solución del conflicto, no es un árbitro, no es un juez, no impone la solución del conflicto. Lo que hace es intentar acercar a las partes para que esas partes lleguen a ese acuerdo. A veces la mediación funciona como una alternativa auténtica al proceso. Es lo que se llama la mediación extrajudicial. Es decir, yo tengo un conflicto familiar, por ejemplo, yo quiero separarme. Pues en esa separación puedo ir o bien al proceso judicial o bien a la mediación. Si acudo a la mediación y no consigo llegar a un acuerdo, siempre me quedará la posibilidad de ir al proceso judicial. Mediación extrajudicial, ajena al proceso, alternativa al proceso. O puede ser la mediación a veces un complemento del proceso judicial. Yo que me quiero separar, inicio mi proceso judicial con mi abogado, con mi procurador, presentando mi demanda ante el juzgado de familia correspondiente. Se inicia el proceso, pero se le traslada la demanda a la otra parte contesta. Llega un momento en el que pensamos que quizás podríamos intentar llegar a un acuerdo. Pedimos que se suspenda el proceso y nos vamos a la mediación. Intentamos el acuerdo de mediación fuera del proceso, intentamos el acuerdo de mediación y si conseguimos ese acuerdo, volvemos ante el juez para que homologue ese acuerdo. Es una mediación intrajudicial, es un complemento del proceso. Facilita el proceso, lo hace más rápido, suspendemos el proceso durante un mes, 2 meses, intentamos el acuerdo, si conseguimos el acuerdo fenomenal, llevamos ante el juez, nos lo aprueba, se acabó el conflicto. Si no conseguimos el acuerdo, volvemos al proceso y el juez dicta la sentencia. El proceso continúa. Bueno, ¿cuándo surge este interés por la mediación? Decía antes que todo este tipo de circunstancias, el proceso no siempre es adecuado, la situación que vive la justicia, llevó a interesarse por otros medios de solución de conflictos. Esto, os decía antes que esto se produce hace unas décadas, esto empieza en Estados Unidos, en Canadá, en los países del norte de Europa, en los años 70 del siglo pasado. Y después llega a la Unión Europea. La Unión Europea también empieza a preocuparse por buscar otras alternativas al proceso. Básicamente la Unión Europea lo ve como un tema estrictamente económico, como siempre. Piensen que la Unión Europea nació como eso, solamente como una idea de crear un mercado común. Después evolucionó y llegó a donde estamos ahora. Pero al principio tenía simplemente una función económica. Bueno, la Unión Europea empieza a regular la mediación en el ámbito de los consumidores, primero, y más adelante en el ámbito del derecho de familia. Bueno, en España la mediación a nivel estatal no se reguló hasta el año pasado, hasta el año 2012. Sí se había regulado la mediación familiar en el ámbito de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la nuestra, Galicia, fue de las primeras en regular la mediación familiar, en esa ley 4/2001 que regula la mediación familiar. La primera fue Cataluña, la segunda fue Galicia. Había una previsión, en el año 2005 se modificó nuestra ley procesal, ley estatal, y se permitió que en los procesos de familia, básicamente en los procesos matrimoniales, se pudiera suspender el proceso de familia para intentar un acuerdo de mediación fuera del proceso. Fuera de eso no había más regulación. Pero en el año 2008 la Unión Europea, con ese interés que tenía en esos medios alternativos de solución de conflictos, la Unión Europea en el año 2008 aprueba una directiva sobre ciertos aspectos de los civiles y mercantiles. Esa directiva de la Unión Europea fue muy importante en relación a la mediación. Muy importante porque una directiva es de obligado cumplimiento por los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta ese momento había recomendaciones a los Estados miembros que regulasen la mediación, que era muy importante, pacificar los conflictos, buscar formas distintas de solución de conflictos, de familia, pero ahora llega la directiva que es de obligado cumplimiento. Y esta directiva imponía a los Estados miembros de la Unión Europea un plazo de 3 años para que los Estados miembros de la Unión Europea regulasen la mediación. Ese plazo terminaba el 21 de mayo del año 2011.
Por ese motivo, el Consejo de Ministros, en el año 2010, aprueba un anteproyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero este anteproyecto, cuando se aprobó, algunos de ustedes habrán visto, habrán seguido los medios de comunicación, generó pues, una enorme polémica. Hubo rechazo de esta mediación, de la regulación por algunos sectores, por ejemplo, pues, por los abogados, los procuradores, que veían pues, cómo se podía reducir su volumen de negocio, ¿no? Se podía limitar el número de asuntos que ellos llevarían, ¿no? En sus reclamaciones judiciales. Hay que esperar hasta el año 2012, a marzo, para que el Consejo de Ministros apruebe un decreto porque se regule la mediación en asuntos civiles y mercantiles, y más adelante, en julio, se aprueba una ley. ¿Por qué primero un decreto en marzo, después una ley que deroga el decreto en julio? Pues la razón es que la Unión Europea, como habíamos incumplido el plazo, recuerden que el plazo era mayo del 2011, y nosotros aprobamos nuestro decreto en marzo del 2012, la Unión Europea empezó un proceso contra una serie de estados de la Unión Europea, 9 concretamente, entre ellos España, por incumplimiento de la directiva, por incumplimiento del derecho comunitario. España, para evitar la correspondiente sanción, lo que hace es primero aprobar rápidamente con sus ministros un decreto y después, una vez evitada la sanción, con calma, tramitar la ley en el Parlamento, en las Cortes, y aprobar la ley que estará vigente. Entonces es esa ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Bueno, ¿qué es la mediación de acuerdo con la ley? O sea, ¿cuál es la mediación que existe en este momento? La mediación está definida en el artículo 1, de una forma muy sencilla. Ahí la tienen textualmente. Se entiende por mediación, medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Ahí están los elementos esenciales de la mediación que ahora vamos a analizar de una forma un poco más detallada. ¿Qué tipos de asuntos van a mediación? Hablamos de mediación familiar. ¿Qué tipos de asuntos podrían ir a mediación? Ya adelanto en este momento que no todo es mediable. La mediación no va a resolver todos los problemas de la justicia. Es un instrumento más. Es un instrumento más que se debe ofrecer al ciudadano. El ciudadano debe conocer. Y el ciudadano poder elegir: o voy a una demanda judicial y judicializo el conflicto, el asunto ante el juzgado, o voy a una solución de otro tipo a través de la mediación. Pero no todo es mediable. ¿Qué tipos de asuntos podrían ir a mediación? Pues la ruptura de pareja, ya sea matrimonial o no matrimonial, para resolver todas las consecuencias de la ruptura de pareja. Pues acordar temas relativos a custodia, con quién se va a quedar el niño o los niños, cómo se va a establecer el régimen de visitas, establecemos fines de semana alternos, o tú como trabajas, un fin de semana sí, otro no, pues el fin de semana que te venga bien y que no trabajes. Régimen de visitas y de custodia. Estableceremos la cuantía del pago de alimentos de los hijos. Todo ese tipo de cuestiones podrían ser mediables. Todo lo relativo a las relaciones paternofiliares, en relación a hijos no matrimoniales. Importantísimo, las divisiones de herencia. ¿Quién no tiene todavía, cuando se reúne la familia y hablan de esa herencia del bisabuelo que todavía no se repartió? Las divisiones de herencia son muy complicadas, el procedimiento judicial es eterno, complicadísimo, difícil. Es un buen tema para llevar a mediación las divisiones de herencias, reunir a todos los herederos y llegar a un acuerdo de lotes, hacer lotes de división de herencia. Liquidación del régimen económico matrimonial, lo mismo, en el momento de la separación, cómo se dividen o cómo se reparten los bienes entre los cónyuges. También sería un buen tema para llevar a mediación. Hago un paréntesis. Hablaba antes Jaime del servicio de mediación familiar en Vigo. En efecto, el servicio de mediación familiar en Vigo, que nos hablaremos de él, si quieren, empieza a funcionar el 20 de noviembre de este año, del año pasado, el año 2012. Bueno, del 20 de noviembre al 31 de enero se han llevado 12 asuntos. Son pocos, son muchos. Bueno, no está mal, es muy poco tiempo. 12 se han derivado del juzgado. Es mediación intrajudicial, es decir, son aquellos asuntos que se inicia el proceso judicial y después es el propio juez el que deriva el asunto a mediación. Es el propio juez el que invita a las partes a acudir al servicio de mediación. El servicio de mediación es gratuito,
no es un servicio de mediación institucionalizado, ¿no? Financiado por la Xunta de Galicia, les invita a ir al servicio de mediación, voluntariamente, por supuesto, es una invitación, y ahí intentar llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué tipo de asuntos han ido aquí? Han ido modificaciones de medidas, es decir, en un momento determinado la pareja se separa, acuerda unas medidas en relación a los hijos y ahora quieren modificarlas. Se acude a la reclamación judicial y ahora se deriva al servicio de mediación y se negocian ahí las medidas. ¿Cómo se modifica el régimen de visitas? ¿Cómo se modifica? Pues mira, yo antes, ex marido, expareja, yo antes estaba trabajando y los tengo pagos, yo no puedo seguir pagando esa cuantía de alimentos a los niños, hay que rebajar la cuantía, por ejemplo. Pues situación que se está dando mucho en esta época. Reclamaciones, como decía, modificaciones de medidas. Ha habido también reclamaciones de separación y divorcio. También liquidación de régimen económico matrimonio. Por el momento, de esos 12 asuntos, esto es lo que se ha visto en este momento. Llevamos un poco tiempo. El año que viene, después de un año de funcionamiento del servicio y también de conocimiento del servicio por el ciudadano, pues tendremos más tipos de asuntos. Bueno, de acuerdo con esta definición que veíamos aquí, vamos a ver las características de la mediación. Primero, importantísimo, la mediación es siempre voluntaria, siempre voluntaria. Y la voluntariedad tiene que ser esencial. Lógicamente, si lo que queremos es llegar a un acuerdo, las partes tienen que llegar a esa mediación voluntariamente. Libertad para iniciar el proceso de mediación. El juez puede invitar a las partes a ir al servicio de mediación. Invitarlas. Las partes son libres para ir o no al servicio de mediación. Libertad para alcanzar acuerdos, por supuesto. Y recuerden que el mediador no propone un acuerdo. Las partes llegan a ese acuerdo. ¿Los acuerdos tienen límites? Obviamente, el acuerdo tiene que ser legal. Mediación familiar, el acuerdo nunca puede perjudicar los intereses de los hijos. Por supuesto, el interés del menor está por encima del acuerdo. No puede ser un acuerdo que perjudica a un tercero, que sea contrario a la ley. Ese es el único límite de los acuerdos, nada más. Y tercero, libertad para abandonar el proceso de mediación cuando se estime oportuno. Las partes han decidido acudir a mediación, pero a lo largo del proceso de mediación no se encuentran cómodas, porque el mediador no les guste, porque ellas mismas vean que no, que lo mucho que lo intenten no son capaces de llegar a un acuerdo. Se pone fin al proceso de mediación sin ningún tipo de sanción. Y en su caso, se acude al proceso cuando se estime oportuno. Por tanto, primero, voluntariedad. Una segunda característica de la mediación, esencial e importantísima, es la confidencialidad. Cuando se va a mediación, el mediador lo que va a hacer es crear un espacio de libertad, de confianza, de seguridad, en el que las partes puedan hablar de ese conflicto de forma libre, de forma confiada, en confianza. Y teniendo claro que esa información que se utiliza ahí no se va a poder utilizar en otro momento. Me explico. El mediador, si por la razón que sea, al final no se llega a un acuerdo de mediación, ese mediador no va a poder utilizar la información obtenida en ese momento en un posterior proceso, si es que al final acuden al proceso, ni en un arbitraje. Lo mismo con los abogados. Veremos cómo a la mediación se podrá ir con abogado. Esa información no se puede utilizar posteriormente por los abogados o por el mediador en un posterior proceso. Confidencialidad. Todo tipo de información, tanto verbal como escrita. ¿A quién afecta? A todos los que intervengan en la mediación. Básicamente al mediador, pero también a los abogados o a los peritos. Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora. El mediador tiene que ser neutral. Por supuesto, el mediador tiene una serie de valores, de principios, que seguramente sus valores y sus principios son los que han hecho que acudamos a ese mediador. Pero eso no puede llegar a proponer un acuerdo de acuerdo con sus valores y principios. Tiene que ser neutral. Tiene que intentar que las partes lleguen a ese acuerdo, pero con neutralidad, no imponer sus convicciones y sus principios, sino los de las partes. También tiene que ser imparcial, no puede tomar partido por ninguna de las partes. Tiene que poner de manifiesto si hay alguna circunstancia que pueda hacer poner en duda su imparcialidad. Pues una relación personal con una de las partes, un interés económico en alguna de las partes, tiene que ponerlo de manifiesto para garantizar la imparcialidad. Las partes en una mediación tienen que
ser iguales, principio de igualdad entre las partes, lógicamente. Vamos a crear un espacio de libertad y seguridad dentro de esa mediación y las partes tienen que poder hablar en posición de igualdad, al mismo tiempo cada una, etc. Eso debe velar el mediador para que eso ocurra. Debe estar muy pendiente de evitar las desigualdades. Por supuesto, debe evitar todo tipo de amenazas, situaciones violentas. En ese caso, se le pone fin a la mediación inmediatamente y en su caso, como el error fiscal, si es un delito, ¿no? Las partes van a actuar con buena fe. Hay que ir a la mediación con buena fe. Vamos a intentar llegar a un acuerdo. No se puede actuar con buena fe, lógicamente, como cualquier tipo de acuerdo. ¿Cómo es el procedimiento de mediación? El procedimiento de mediación es flexible, absolutamente flexible. La ley establece unas fases mínimas, pero se permite que la mediación se adapte a las propias partes, se adapte al tipo de conflicto y van a ser las partes las que decidan cuántas veces nos vamos a reunir, cuándo nos vamos a reunir, en qué lengua vamos a hablar. Todo eso lo van a pactar las propias partes. Veremos después cómo hay unas fases del procedimiento de mediación, pero fuera de eso, que son unas fases mínimas, digamos, unos requisitos mínimos que exige la ley, el procedimiento es absolutamente flexible y, por supuesto, debe utilizarse un lenguaje sencillo para que las partes lo entiendan. Esto no es un proceso judicial, esto es otra cosa. Vamos a hablar de una forma clara, sencilla, para que las partes sepan de lo que estamos hablando, sepan las consecuencias que se van a derivar del acuerdo que se alcance aquí. El coste de la mediación. La mediación no es gratuita, ¿no? De acuerdo con la ley, la mediación, se obtenga o no un acuerdo, hay que pagarla y el coste de la mediación se divide entre las partes por igual, salvo que las partes lleguen a un acuerdo de otra forma. Las partes pactarán cómo quieren pagar la mediación. Si lo quieren pagar a partes iguales, si una va a pagar más, si lo que ellas decidan. Sabéis que cuando se acude al proceso judicial, si estamos ante una persona que tiene insuficiencia de recursos para litigar, hay un beneficio que es el de justicia gratuita. Bueno, en relación a la mediación no está previsto. La mediación hay que pagarla en todo caso. En Galicia, nuestra ley de mediación gallega sí que establece, bueno, mejor dicho, el decreto que desarrolló la ley, que es el año 2003, sí establece gratuidad para las personas con insuficiencia de recursos para litigar. Por tanto, aquí sí sería posible. Y además hay que tener en cuenta que hay algunas ciudades donde existe ese servicio de mediación familiar intrajudicial institucionalizado, que en este momento en Galicia existe solamente en Santiago, en Orense y desde este año pasado en Vigo. Ahí el servicio es gratuito. En la mediación es esencial la figura del mediador, lógicamente. El mediador es esa persona que tiene una formación especializada y que lo que va a hacer es ayudar a las partes a que lleguen a ese acuerdo. Repito que el mediador no puede proponer un acuerdo. Claro, cualquier persona que haya estado en una mediación se da cuenta de que eso que el mediador no puede proponer un acuerdo llega a ser difícil, efectivamente. Llega un momento en que las partes están planteando el conflicto y llega un momento en que es muy difícil no hacer una propuesta de acuerdo, porque se ve que el acuerdo está ahí, pero que las partes no son capaces de llegar. Podría insinuar el acuerdo, pero lo que no es posible es que un día lleguen las partes a una sesión de mediación y que desaparezca el mediador con el acuerdo por escrito. Mire, el acuerdo que puede llegar es este. No, la mediación no es eso. Tiene que haber un convencimiento personal de las partes, porque así van a aceptar mejor después la ejecución de ese acuerdo, de que ellas son las que han alcanzado ese acuerdo, que les beneficia a las dos. La ley nos dice quién puede ser mediador. Lo dice de una forma un poco ambigua. Nos dice que puede ser una persona física, que puede ser una persona jurídica, y nos dice que tiene que tener un título oficial universitario o incluso una formación profesional de superior, o sea, FP2. Pero no nos dice qué título universitario. A mí esto me parece bien. Estábamos pensando, bueno, el título universitario va a ser de jurista. No tiene por qué. Yo creo que el mediador tiene que tener una serie de habilidades, bueno, a ver, título universitario o FP2 y formación especializada en mediación, para aprender esas habilidades necesarias para ser capaz de manejar el conflicto. Aquí hubo críticas, decían que era necesario que el mediador fuera jurista. Yo no lo creo. Depende del tipo de conflicto. Aquí hablamos de mediación familiar. Pues a lo mejor el mediador familiar puede ser mucho más adecuadamente pues, un psicólogo, un trabajador social, depende.
pensemos en una reclamación de cantidad, pensemos en un tema entre empresas, pensemos en una impugnación de un acuerdo de una sociedad anónima, puede ser un economista, dependerá del tipo de asunto. Título universitario o formación profesional y además formación especializada para tener esas habilidades negociadoras o mediadoras. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? De una forma rápida. El procedimiento, como os decía antes, procedimiento muy flexible, muy flexible. Las partes van a negociar el procedimiento. El procedimiento se inicia, como es voluntario, tiene que ser o de común acuerdo con ambas partes o que una la inicie y que la otra acepte esa iniciación. A través de un escrito en el que se acude a un mediador, se designa ese mediador, el mediador o una empresa de mediación, se dice dónde se va a llevar a cabo esa mediación y la lengua que se va a utilizar. Un escrito sencillísimo. Y presentado, como digo, ante ese mediador. ¿Qué es lo que primero se hace en una mediación? Lo primero que se hace una vez que se presenta esa solicitud ante el mediador, yo recibo la solicitud como mediadora, y lo primero que hago es convocar a las partes. Y convoco a las partes del conflicto para explicarles qué es esto. Y les explico. ¿Qué es la mediación? Además me presento y les digo, yo soy mediadora, esta es mi formación, esta es mi profesión, esta es mi experiencia, y también le pongo de manifiesto si hubiera alguna circunstancia que pudiera acercar mi imparcialidad. Imagínense que tengo alguna relación de cualquier tipo con alguna de las partes, pues tendría que decirlo en ese momento, para que ellas aceptaran o no la mediación conmigo teniendo en cuenta esa circunstancia. Por tanto, me presento quién soy como mediador y además les explico qué es la mediación. Les voy a explicar qué es la mediación para que sepan qué es esto y los resultados de la mediación. Les voy a decir que a qué se puede llegar a un acuerdo y cuál es el efecto que tiene ese acuerdo. Si las partes aceptan, una vez que yo explico todo esto, llegamos a una segunda sesión, que es la sesión constitutiva. Y esta sesión es muy importante, porque aquí se va a recoger por escrito quiénes son las partes del conflicto, quién es el mediador. Además, cuál es el objeto del conflicto, qué es lo que queremos resolver. Pues tenemos un problema en relación a la custodia de los niños. Tenemos que decidir quién se queda con la custodia de los niños, tenemos que decidir cómo establecemos el régimen de visitas y tenemos que decidir qué cantidad se va a pagar por parte del padre al custodio durante cada mes, ¿no? Para el mantenimiento de los hijos. Ese es el conflicto, pues eso es lo que se va a plasmar ahí. ¿Cuál es el conflicto, el asunto, ¿no? ¿Cuál es el conflicto en sí? Además, vamos a determinar cómo nos vamos a reunir, cuándo, cuántas veces. Vamos a decir, pues nos vamos a reunir 4 o 5 veces, los martes a las 5 de la tarde en este sitio, en determinado sitio. Y aceptamos las obligaciones derivadas de la mediación. Esto es lo que vamos a acordar en este momento. Es decir, vamos a establecer claramente el contenido de la mediación y la forma de la mediación. Y lo vamos a poner por escrito y lo vamos a firmar. A partir de ese momento ya llegamos a la auténtica mediación. Entramos en la fase auténtica de negociación. A partir de ahí nos reuniremos los días que hemos fijado. Por supuesto, esos días que hemos fijado los podemos cambiar, los podemos variar, porque las circunstancias pueden variar. Y ahí empieza la labor del mediador. El mediador convoca a las partes con la antelación necesaria, dirige las sesiones para facilitar la comunicación entre las partes, para, de forma igualitaria, intentando detectar las situaciones de desigualdad, intentando, sobre todo, pensemos en los asuntos familiares donde hay un componente emocional muy fuerte, pues intentando apartar todo aquello que puede distorsionar la llegada a un acuerdo, todo aquello que en este momento no importa. Lo importante es que llegamos a un acuerdo en relación a la custodia de los niños. Si hay otro tipo de asuntos de otro carácter, eso hay que apartarlo para poder llegar a un acuerdo. Porque tenemos claro que lo importante aquí es un acuerdo en relación a los niños y que les afecte lo mínimo posible a la ruptura de pareja. La ley permite, y esto también es importante, lo que se llaman los caucus. Los caucus son reuniones por separado con cada una de las partes. A veces, sobre todo en temas de familia, por ese componente emocional del que estaba hablando,
a veces las partes no se quieren reunir las dos, porque hay determinada información que no quieren que la otra parte sepa. Y entonces el mediador se reúne con cada una de ellas por separado. El hecho de esa reunión no es confidencial, es decir, la otra parte va a conocer que hubo una reunión por separado con el otro, pero lo que no va a conocer nunca es el contenido de esa reunión. Ahí el mediador tiene el deber de confidencialidad. Esa información que tiene el mediador no la puede utilizar en esa mediación, ni por supuesto en ningún otro medio de solución de conflictos si no se llega a un acuerdo, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque el mediador con esa información sí que puede ayudarnos en las siguientes reuniones para intentar llegar a un acuerdo. Información que él tiene, que él puede manejar, sin ponerla de manifiesto a la otra parte, pero que a él le va a servir para intentar que las partes lleguen a ese acuerdo. Después de esa fase de negociación, se termina la mediación. La mediación no se puede prolongar durante mucho tiempo, tiene que ser rápida. No tiene sentido estar reunión tras reunión tras reunión. Llegará un momento en que se verá que no es posible llegar a un acuerdo, porque hay que ponerle fin. Si hay que ponerle fin, pues habrá que ver las partes que deciden hacer, o si a un juicio o lo que ellas quieran, ¿no? Pero no se puede estar eternamente con una mediación. La mediación, vuelvo a abrir un paréntesis, en el Servicio de Mediación Familiar de Vigo se ha establecido como norma general, siempre dentro de la flexibilidad de lo que estamos hablando, normalmente 2 meses. En 2 meses tiene que haber acuerdo o se tiene que poner final a la mediación porque no hay posibilidad de acuerdo. No mucho más allá. 2 meses, 3 meses. Si vamos a las leyes de las comunidades autónomas en materia de mediación familiar, vemos que unas ponen 2, 3, con una posibilidad de prórroga de 2 días. Flexibilidad, pero teniendo claro que tiene que ser rápido, porque si no, estamos repitiendo un proceso judicial. No. La mediación, rapidez. Bueno, la mediación puede terminar con acuerdo, muy bien, o sin acuerdo, porque transcurra ese tiempo máximo que hemos negociado, porque las partes de común acuerdo decidan que no hay posibilidad de llegar a acuerdo, porque el propio mediador se dé cuenta de que no va a ser posible llegar a un acuerdo, por muchas circunstancias se le pone fin. Si no hay acuerdo, como decía antes, las partes decidirán si quieren acudir a un proceso. Cuando hay acuerdo, el acuerdo se redacta por escrito. Aquí es importante, sobre todo cuando el mediador no es licenciado en Derecho, que ese acuerdo lo revisen los abogados de las partes. Decía al principio que los abogados normalmente van a las mediaciones, normalmente los abogados van a la sesión inicial, esa sesión informativa, van después a la sesión constitutiva, donde se recogen todas las condiciones de la mediación, y después ya no van a las sesiones de negociación. Ahí solo están las partes y el mediador o mediadores. Es importante que el abogado revise ese acuerdo para que sea un acuerdo válido y eficaz. ¿Qué pasa con el acuerdo? ¿Qué valor tiene el acuerdo? Bueno, ahora tenemos que recordar aquello que hablamos al principio de la mediación extrajudicial y la mediación intrajudicial. Hablamos de mediación extrajudicial como aquella que es una alternativa al proceso, ajena al proceso, completamente desvinculada del proceso. En ese caso, el acuerdo de mediación es eso, un acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si una de las partes lo incumple, no tenemos forma de hacerlo cumplir. Para que el acuerdo tenga un valor similar a la sentencia, es decir, sea un título de ejecución, y si se incumple poder ir al juez para que obligue el cumplimiento, ese acuerdo hay que llevarlo ante notario y elevarlo a escritura pública. En la mediación intrajudicial, esa que complementa el proceso, es decir, presentamos nuestra demanda de separación ante el juzgado, se está tramitando ese proceso judicial de separación en el juzgado, en un momento determinado decidimos suspender el proceso para ir a una mediación intrajudicial, llegamos al acuerdo de mediación fuera del proceso, pero es una mediación vinculada a ese proceso, volvemos con nuestro acuerdo al proceso, el juez lo homologa judicialmente, ese acuerdo es un título de ejecución como una sentencia. Si se incumple, podemos ir al proceso de ejecución para ejecutar el contenido de la sentencia. No sé si me siguen con todo esto. ¿Sí? Bueno. ¿Tengo 5 minutos? ¿O
a coloquio como quieran. Simplemente en relación a los servicios de mediación familiar. Decíamos al principio que en Galicia hay 3 servicios de mediación familiar: intrajudicial, financiados por la Xunta de Galicia. Uno en Santiago, otro en Ourense y otro en Vigo. El de Santiago fue el primero en crearse en el año 2009, el de Ourense en el año 2010 y el de Vigo en el año 2012. Entró en funcionamiento efectivamente el 20 de noviembre del 2012. En Santiago y en Ourense fue un convenio firmado entre la Xunta de Galicia, que es la que financia, el Consejo del Poder Judicial, esencial para montar un servicio de este tipo, y la Fiscalía de Galicia. Y además el Colegio de Abogados. Se ha decidido en Galicia que los mediadores sean 2, un jurista y un psicólogo. Ese jurista en Ourense y en Santiago de Compostela lo facilita el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados ha querido colaborar para crear este servicio. Esto no ha ocurrido en Vigo. En Vigo el Colegio de Abogados, por una serie de circunstancias, pues no ha querido colaborar para la creación de este servicio de mediación familiar, y por ese motivo se acude a la universidad. En concreto, pues a 2 grupos de investigación, el mío de Derecho Procesal y uno de Psicología Jurídica, para montar el servicio de mediación familiar. El servicio, como decía antes, acabamos de hacer la memoria todavía ahora de los resultados de la mediación en Vigo. El tipo de asuntos, pues como decía antes, hay un poco de todo: separación, divorcio, modificación de medidas relativas a régimen de visitas, a custodia, etc. Y hay en este momento también una liquidación de régimen económico matrimonial. Llevamos 12, es decir, las fuerzas de familia de Vigo, que la verdad es que han colaborado desde el primer momento absolutamente. Comprendo que para esto ha sido un esfuerzo. ¿Qué han hecho? Pues han seleccionado aquel tipo de asuntos, pero en Vigo tenemos un pequeño hándicap, que es no solamente seleccionar aquellos tipos de asuntos que son mediables, es decir, que no hay un enfrentamiento absoluto que haga imposible la reunión de las partes para que puedan intentar una mediación, sino que además, como hay un colectivo de abogados, del Colegio de Abogados, que están en contra de la mediación, pues lógicamente, si el abogado que asesora a ese cliente le dice: mire, mediación no, pues, por mucho que el juez le diga que invite a ese mediación, pues lógicamente no hay. Entonces las jueces han hecho un gran esfuerzo para seleccionar aquellos asuntos que pueden ser mediables. Por el momento derivó 12 asuntos. De esos 12 asuntos ya hay 12 acuerdos, ya hay 2 acuerdos, y el resto están en trámite. O sea que por el momento el funcionamiento del servicio no va demasiado mal. Estamos empezando. Espero que este año sean los resultados mucho mejores. ¿Qué se está viendo? Pues se está viendo que se celebran muchos autos, es decir, mucha reunión por separado de los cónyuges, lo que está facilitando mucho las mediaciones, mucho además. Eso, claro, hace que el servicio en este momento, pues solamente disponemos del servicio 2 días a la semana. Ahora ya hemos pedido a la Xunta que nos faciliten más tiempo. Es problema de espacio, no es un problema de otro tipo, es un problema de espacio porque estamos cedidos en un edificio que no es de familia, sino que es de trabajo. Entonces, bueno, pues, tenemos todavía 2 días a la semana, intentamos tener más, porque al haber campus, claro, es que no te reunís con las 2 en el mismo momento, es que tienes que tener una reunión con una y más tarde, para que tampoco se encuentren allí, una reunión con la otra. Entonces nos complica un poco el desarrollo de las mediaciones. Pero como digo, va aquí están los datos de Ourense y de Santiago. Tampoco son demasiado buenos. Está costando la mediación, pues sí. Quizás por temas culturales, quizás así como hay en otros países donde la mediación lleva funcionando muchos años, aquí pues está costando un poco más, poco a poco. Luego hay que hacer también una labor de información, de divulgación, de lo que es la mediación, de para qué sirve, de qué beneficios pueden tener, y poco a poco pues iremos aprendiendo otro tipo de resultados. Si quieren abrimos un coloquio, pues si tienen algún tipo de duda o cuestión de claridad.
non en Vigo, que hai menos tempo que empezou, pero tedes algúns datos sobre se os acordos que se toman partindo dunha mediación teñen máis éxito que os que teñen que pasar por un proceso judicial? Quero decir que as partes cumplan máis eses acordos sin que logo haxa que facer reclamacións. Non teño aquí os datos, pero en xeral, en términos xerais, a maioría dos acordos que se chegan de mediación se cumplen. Precisamente polo protagonismo das partes. Porque non é o mesmo unha imposición dunha decisión, por moi ben que este xurídicamente fundamentada, por moi bon que sean os xuíz, sempre haberá algunhas partes a que perde, ou a que perde máis, que se va a sentir maltratada pola sentencia. Por tanto, aí, ás veces, a execución é complicada. Por eso, as execucións en materia de familia se prolongan. En cambio, aquí, as dúas tenense involucrado na decisión. Entón, en xeral, os acordos se van cumplir. Pero non creo que os datos, pero en xeral sí. Quería saber si hai como unha lista de mediadores, se o cliente, as partes de conflicto poden elegir. Sí. Eso foi outra pregunta, en caso, en concreto tamén. Entendí que facía falta un abogado, non? Para ir á mediación. A ver, hai que diferenciar mediación extrajudicial, é dicir, pensar en eu teño un problema de familia, eu teño a opción de ir ao xulgado ou ir a un mediador. A ver, en Galicia hai un servicio público de mediación. É dicir, se ti vas á páxina da Xunta de Galicia, da Consellería, bueno, agora non sei, Familia, que está en esta presidencia, non? Familia, bueno, Dirección Xeral de Familia. Se vas aí, hai un apartado que é mediación familiar, e aí hai un registro de mediadores familiares. Pero non hai obligación de ir ao registro de mediadores familiares. Despois, ti podes ir ao servicio de mediación privado. Aquí aínda se ve pouco, pero en outros sitios, sobre todo en Cataluña, que van moito máis avanzados en materia de mediación, a maior parte dos grandes despachos de abogados ofrecen servicio de mediación. Aquí tamén ocurrirá, pero por o momento hai poucos que ofrecen servicio de mediación. É dicir, ti podes ir a ese listado de mediadores familiares de Galicia. Que ventaxa pode ter eso? Ir ao mediador familiar de Galicia, do Servicio de Mediación Familiar de Galicia, pois ten a ventaxa de que a nosa lei de mediación familiar galega establece o beneficio de justicia gratuita se acudes a un deses mediadores e tes suficiencia de recursos. Se vas a unha mediación privada, non. Eso é unha cousa. Outra cousa é que ti estés xa nun proceso de separación no xulgado e que o xuíz te derive o servicio de mediación institucionalizado, o servicio de mediación familiar de Vigo. Aí é gratuito, está financiado por Asunto. Despois, o abogado. A ver, a lei non di nada. A lei non di nada. Debería ser un abogado? Pois depende. Depende do tipo de asunto, depende do tipo de conflicto. Non hai obligación de ir con un abogado. Non hai. Claro, cando xa estás nun proceso judicial, o abogado que xa tes vai a ir seguramente ao servicio de mediación intrajudicial. Se non, obriga non hai. É aconsellable? Pois depende do tipo de conflicto, do tipo de asunto. Pois eu tamén era un pouco por aí a miña dúbida, porque, claro, dixo, a mediación non é gratuita, custa, no campo custa solo, porque dixo que moitos dos casos, non todos, eran derivados a inversión intrajudicial. Entón, claro, aí xa hai custos. O proceso xa custa. Sí, ti tienes que pagar o teu abogado. Non hai ninguna forma, en absoluto. Pode haber incluso máis gasto. No, na derivación non, porque ese servicio é gratuito. Entón vai ser máis rápido, de logo. Ou non, porque se había uns meses... No, o que está facendo en Vigo, firmamos un protocolo de derivación con as firmas,
Consejo Xeral do Poder Judicial, o que está facendo é celebrar a mediación en 2 meses, porque é o prazo da seguinte vista. Entón, nese tempo, intentar a mediación. Aproveitar esos 2 meses, de tal xeito que o proceso judicial nunca se retrasa. Nunca se retrasa. Entón, se chega a acordo, está claro, os salarios do abogado non van a ser os mesmos. A mediación intrajudicial é gratuita. Entón, aí, claro, o custe é cero. Despois, se imos ao registro de mediadores de Galicia, claro, Galicia antes, claro, agora os recortes xa ha desaparecido. Había un programa, que era un programa, como a mediación familiar se utilizaba tan pouco, aprobouse este programa medieval, que era un programa de subvenciones. Para todos aqueles que non podían acudir a justicia gratuita porque tiñan máis, non cumplían os requisitos, o doble salario mínimo, o preto, que xa saben, o doble salario mínimo intervencional, etc. Pois entón se podía acudir aquí e se daba unha subvención para acudir á mediación. Además, os costes da mediación, as tarifas da mediación familiar, se se vai a ese servicio público de mediación, a eses mediadores, é este que está aí. 60 euros por sesión, ata un máximo de 6 sesións. 360 euros. Despois será un mediador privado, que é o que se negocio. Non existe un colexio profesional de mediadores. No. A ver, todos estábamos esperando a lei que dixera algo. A lei de mediación que dixera algo. Que pode ser mediador? Pero como ven, a lei moi ambigua. A lei fala de título universitario, certificar, formación profesional superior, fala de formación especializada en mediación, común ou varios cursos de especialización. É dicir, non fala de máster, non fala de... para un ou varios cursos, é dicir, como se se pudera completar a formación con varios cursos diferentes sobre cuestión relativas a mediación. Entón, falta o regulamento de desenvolvemento da lei. Sin embargo, leí rápidamente que sí para necesitarse con denuncia. Sí, para en Galicia, para registrarse aquí, a ver si tengo... Sí, fala de traballadores sociales, abogados, psicólogos, aí. Por eso, cando se firmou o protocolo entre o Consejo Xeral do Poder Judicial, a Universidade e a Xunta de Galicia, e se puso por equipo de mediadores, o equipo de mediación, ia a ser un psicólogo e un xurista, tiene moitos correos electrónicos bastante feios. Decir moitas cousas, claro, a lei galega dice isto, pero o Consejo Xeral do Poder Judicial non nos deixou moita elección. Xurista e psicólogo. De calquer forma, pensando en alto e en esa lei de taxas, que eu personalmente estou en contra e creo que ela tamén resulta máis económico que esta opción que acudir ao sistema de costa. A parte da lei de taxas establece que... Favorece este instrumento. Sí, pero a lei de taxas di ademais que si se chega a un acordo extrajudicial, é dicir, mediación, por exemplo, unha vez que este pendiente un proceso, se devolve o 60% da taxa. E a taxa é elevada. Porque aquí falamos de taxa 300 euros no procedimento ordinario, pero esa é a taxa fisa. Despois hai que sumarle a porcentaxe correspondente teniendo en conta a cuantía. De todos os xeitos, a mediación non resolve todos os problemas da justicia. É un instrumento máis que agora se escoita falar ás veces algún ministro que dice a mediación é un instrumento máis. É un sistema democrático como este, hai que permitir ao ciudadano que poda elegir entre ir ao xulgado e ir a un asunto distinto, a unha forma distinta de solución de conflitos como é a mediación, pero en posición de igualdade. Que teñamos un aceitado proceso judicial, sin taxa, un aceitado procedimento de mediación. É que o ciudadano elisa. Eso é o aceitado. Non pensar agora que a mediación vai resolver todo. Non. Como decía ao principio, como empecé, non todo é mediable. Non todo é mediable. Non todo pode chegar a mediación. Hai veces que hai que ir a xulgado. Mira, chegou a desenvolverse a mediación para outro tipo de conflictos
neste momento pode ser para outro tipo de conflitos ou solamente está... Falamos de conflitos civiles, falamos de conflitos penales, a que te refieres exactamente? Por exemplo, civis. A ver, a lei, aquí falamos de mediación familiar como unha parte da mediación civil e mercantil, pero a lei é de mediación en asuntos civiles e mercantiles. Por tanto, se aplique, falta o regulamento, pero a lei está en vigor. A lei está en vigor. Pero non hai creado servicios oficiales mediadores, ni nada. Por exemplo, ás veces a nos chama para ver se tiramos un servicio de mediación mercantil. A ver, está todo en este momento tan no aire. Hai ciudades, por exemplo Bilbao, donde se creou un servicio de mediación mercantil. Bueno, pero eso, te digo, pouco a pouco. O sea, agora mesmo, todo aquel que teña formación en mediación pode actuar como mediador. El control, neste momento, pouco. Apropiando de la idea de ella, por eso confeso delito. Es decir, un tema de cultura tamén. E a mediación, por exemplo, está moi presente no medio laboral, terriblemente presente, na metodología e todo. Sí. Aparte de obligatorio, pero que está moi presente. E logo, cando hai resultados, por exemplo, se vai mediación, resultados. A intervención, por exemplo, do letrado é fundamental porque en determinadas conciliacións aparecen os pifias fortes porque ao non estar presentes terceiros non se poden, o dixo con moita claridade, actuar en prexuicio de terceiros. Vale? Sin dar nombres, por exemplo, casos curiosos, que vas a mí, pois mira, agora pues, por fastidiar renuncio a prestación por desempleo para que non cobres e tal. Sí. Che, eso é un abuso de derecho, eso non podes pactalo, non? Sin embargo, cosas así. Sí, a ver, a mediación, por exemplo, funciona xa desde fai años e moi ben no ámbito da delincuencia juvenil. Por exemplo, está funcionando fai moito tempo, bueno, desde o ano 2000, con moi bons resultados, pensando por resultado que non existe, que non haxa reincidencia, non? Do menor. Efectivamente, que a medida que se adopte despois da mediación sea unha medida educativa e que ese menor non delinca novamente. Resultado da mediación, perfecto, porque sacamos ese menor da espiral de delincuencia que podía supoñer o mellor un tipo de medida non mediada. Pois está funcionando moi ben. No ámbito penal de adultos non está regulada a mediación no ámbito penal de adultos en España, pero, sin embargo, hai moitos proxectos piloto. O Consello Social de Poder Judicial está facendo, a verdade, un esforzo grande en materia de mediación, sobre todo coa formación dos xuíces, non? Se os xuíces non están convencidos con a mediación non vai funcionar. Non vai funcionar. Bueno, pois, en materia penal está funcionando moi ben, nos proxectos pilotos están funcionando a nivel nacional, sobre todo nas faltas, sobre todo en cuestións, por exemplo, todo relativo a infraccións penais vinculadas a tráfico. Un resultado moi bon. Sí. Pode solicitar a mediación unha terceira persoa ou institución que sea aldea en parte ao conflito. Un exemplo concreto, no caso educativo. Si un educador pode interpretar que un neno e a súa familia pode haber situacións de trato ou algún tipo deste conflito, ese educador pode... Bueno, aí cando falamos de maltrato, aí o que non quede ir ao fiscal. Sí, bueno, estou falando de maltrato ou outro tipo de situación que poda dar pé, que haxe un conflito. Home, nese caso, que habría que facer, si desde un colexio, desde un instituto, se detecta unha situación que poda estar perjudicando ao menor, inmediatamente servicios sociais, xunta, e aí, pois, habería que ver que tipo de medidas habería que adoptar. Outra cosa distinta é a mediación escolar, dentro dos institutos, dos colexios, que nos sitios onde está funcionando, a verdade está tamén resultados moi bons. Primeiro formar aos educadores como mediadores, despois formar os rapaces de segundo da ESO, terceiro da ESO como mediadores, para que eles mismos sean capaces de resolver os conflitos entre iguais. Eso evita todos os problemas de a dirección constantemente tendo que resolver, non? Está funcionando, a verdade, que moi ben. Como se accede? Moi receptivos os... Como se accede? Como se accede? Como se accede? Hai xente que está dedicada a eso. Eu te podo poner en contacto con algún, si queres.
que despois de ver toda a xente que está facendo isto. Antes había axudas, agora xa non hai, como falamos antes, agora xa non hai axudas para casi nada, pero os resultados están sendo moi bons, se detectan situacións de acosos, se evitan situacións de acosos, e sobre todo eles aprenden a tratar os conflitos dun xeito distinto, que é importantísimo, porque eso ninguén nos explica como facer eso. É unha forma de cultura. Hai proxectos en este momento en Santa Coma, en Lión, en Negreira, en moitos sitios. Non o coñezo, posiblemente, sí. E en canto a formación, que na Universidade aquí en Vigo tedes... Pues mira, neste momento estábamos esperando a que o Ministerio nos dixera algo, unha luz, algo para facer, efectivamente, programar un curso que dera a formación necesaria para despois que non houbera problema se hai un servicio, perdón, se hai en algún momento un registro de mediadores a nivel nacional. Fixemos unha consulta ao Ministerio, preguntando, porque algún de vos, ao mellor, viu alguna oferta de curso de mediación que ofrece inscripción no registro de mediadores nacional, carnet de mediador, non sei. E claro, preguntar, eso é contestación sin firma. Me contesta o Ministerio de Justicia sin firma, por correo electrónico, membrete do Ministerio de Justicia, pero sin firma. Me contesta, primeiro, non ten intención o Ministerio de crear un registro nacional de mediadores. Outra cousa é que as comunidades autónomas, como xa existe, regulen ou creen registros de mediación. Non sei se se... Bueno, carnet de mediador. O número de horas, pois, pode ser un ou varios cursos. Por tanto, nos neste momento estamos organizando un curso que será seguramente de 240 horas, tendo en conta que ten moita parte práctica, claro, toda a parte de que ser práctica, que dar unha parte teórica e práctica, que será por módulos. Un primer módulo introductorio, falando un pouco en xeral de que a mediación, como das formas de resolución de conflitos, formas intermedias entre mediación e arbitraxe, como existen, todo eso, e despois a partir de aí módulos de primeiro mediación civil e mercantil, despois segundo módulo mediación familiar, terceiro módulo mediación penal, adultos e menores, cuarto módulo mediación en outros ámbitos de carácter social, mediación escolar, mediación escolar, mediación laboral, mediación penitenciaria dentro da penal, mediación comunitaria, mediación vecinal, un pouco así. Para que o que queira faga o curso completo e o que queira faga módulos. Estamos neso, tardaremos pois o que a Universidade tarde en tramitar a proposta, que será un cálculo que de vosotros meses. Por aí. De todos os xeitos, cando querades información, aí os deixo no correo electrónico. Mira, unha preguntilla. Decías que o Colexio de Abogados de Santiago e Ourense participan e, sin embargo, o de Vigo non. Podías explicar por qué? Que tipo de conflito hai? Resulta difícil de comprender, non? Porque se Santiago e Ourense colaboran... Moito máis de que falamos moitas veces, pero non consideran que se esa... non sei, te interesa? Pero entra un pouco en contradicción, uns compañeros sí, outros non. A ver, non teria que haber a nivel, digo eu, de Colexio Profesional Galego, que non sei se existe. A decisión adoptada pola Xunta Directiva do Colexio. Se falou con representantes da Xunta, eles falaron co fiscal xefe de Galicia e decidiron que non consideraban oportuno colaborar neste servicio. Es que máis non podo decir, sobre a debería que preguntarle dos feitos nos periódicos hai un máis de unha cousa. Xa. Esto, é unha organización laboral, está na página de Colexio e Camigo.es na liga. Entón é preferible, se non pode ser tachado corporativista e non, hai 5 argumentos ali claros e prefiro que se lea www.camigo.es.
www.icamigo.es. Sí, que pasa, pues ahí está posto con toda la realidad, sus puntos y Decíamos que hablar de mediación laboral. Está prevista como complementaria dos MAC, que preceptiva e tal, non é. Será que existe la Existe la prueba, no existe nada. No, aquí a novedade é a mediación civil e mercantil, a penal, ou a mediación de consumo, e hai que pensar que a mediación en cada ámbito é un pouco diferente, non é exactamente igual en cada ámbito da mediación. A cosa é a mediación familiar, o papel do mediador na mediación familiar ten unhas características propias, a mediación de consumo outras, é bastante diferente. É predictible que tenga éxito esta mediación, porque así como no ámbito laboral hai cousas que non tal, hai casos de éxito funcionado. Renovar un convenio colectivo, nadie come fontanería que tras un convenio colectivo. Hai outros que non tal. A fontanería que aí, pues, un traballo de fontanería moi duro, de anos e a veces tal. Pero eu neste tema, a veces falas coas persoas e dicen, se me hubiera tido a opción de cambiar isto, hubiera aceptado. Por eso falaba o tema, me apropiaba o tema de cultura, que é un argumento de cultura para negociar, hai que ser inteligente. Se vou por esta línea, vou a caer ali. Se teño opción de modificar, se teño dominio do feito, sin haber primos interpares, o sea, ninguén por enriba de outro, podemos ter a opción de modificar eso. Entonces, aquí é posible. Pero aí é moi importante o papel do mediador, moi importante. Habilidades, as habilidades do mediador para intentar eso, apartar, sobre todo os temas de familia, ¿no? Que poden pasar moitas cosas que leven a parella, a separación, apartar todo eso, ¿no? O importante aquí é cando fixemos a entrevista ás mediadoras, son dos mediadores, fixemos unha convocatoria para quenes iban a facer de mediadores. Me gustou moito unha delas porque a primeira pregunta que fixemos na entrevista, despois de ver un currículum, etc. Como convencerías ti a unha parella que tes aquí diante, non somos a parella, de que acuda a mediación? Entón, só fixo unha pregunta. Claro, eles teñen o informe da parella, existen fillos, etc. En diante, cando a parella ven a primeira sesión informativa, onde teñen que explicarles que é a mediación e convencerles das bondades da mediación. Entón, ti, os teus fillos, que lugar ocupan de importante na tua vida? Xa claro, si ti queres que a ruptura de parella sexa eso, exclusivamente ruptura de parella, ou queres que sea unha ruptura de familia? Si queres que sea unha ruptura de familia e que complique a vida de teus fillos durante anos e anos e que tal, non superen eso en moitos anos, pois vamos á confrontación. Si ti queres outro... É así. Nese caso é moi sincero, non? Cando hai fillos, eu penso que é fácil e vamos a falar dese tema solamente en beneficio dos fillos. O demais aparta. Xa non somos parellas, xa está. Bueno, pues agradecer de... Hoy sí que me estou poñendo, estou surrogando en todo o mundo. Bueno, pues nada, surrogo máis. Agradecer de primeiro a asistencia a todos vos. Isto foi realmente non o primos aquí, a pesar de que estamos un poquinho máis altos. Creo que a participación foi interesante. Agradecer ao Instituto de Estudos Millonáns a organización de isto, sorteando aquelas provisións saboreiras que non eran as boas. E, en particular, repito o meu quilombo a doña Esther González Pillado, catedrática de Dereito Procesual, por a súa estupenda intervención e en calidad de ideas ao respecto.